con el programa de recuperación económica, que tiene como loco a los gringos, porque sabe que hemos tomado el rumbo y los factores de corrección irán superando las perturbaciones que la oligarquía le mete a los procesos económicos del país. Y algún día el presidente de los Estados Unidos logre ver la realidad de cómo lo llevan a un callejón sin salida, a una repetición de políticas fracasadas de otras épocas, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua. Maduro considera que el gobierno de Estados Unidos debería reflexionar con respecto a su gestión política, la cual califica de fracasada. Washington anunció que sancionará al gobierno venezolano por transacciones ilícitas relacionadas con el sector del oro venezolano. 100 bolívares soberanos cobran los transportistas de diferentes rutas urbanas en Caracas, pese a que el pasaje quedó establecido en 3 bolívares. Muy buenas noches, señores televidentes. Hoy es jueves 1 de noviembre. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Les saludamos como cada noche Claudia Hernández y Adrián Barros. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Madeleine González. Recuerden que tienen a disposición nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, para que interactúen con nosotros. Comenzamos entonces con las informaciones del día. Lo acaban de escuchar, el presidente de la República, Nicolás Maduro, considera que el gobierno de Estados Unidos debería reflexionar con respecto a su gestión política, la cual califica de fracasada. Esto lo dijo el presidente Maduro tras las sanciones impuestas al gobierno venezolano por presuntas transacciones ilícitas con oro. Con el programa de recuperación económica, que tiene como loco a los gringos, porque sabe que hemos tomado el rumbo y los factores de corrección irán superando las perturbaciones que la oligarquía le mete a los procesos económicos del país. Y algún día el presidente de los Estados Unidos logre ver la realidad de cómo lo llevan a un callejón sin salida, a una repetición de políticas fracasadas de otras épocas, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra los países libres del mundo. Debería abrir los ojos y ver en el fracaso que ha tenido hoy su gobierno en la ONU lo que no debe ser. El camino, presidente Donald Trump, es el respeto, es el diálogo, es el trabajo conjunto. No es el camino de la amenaza, del chantaje, de las sanciones ilegales. El presidente destacó que el país viene desarrollando grandes estrategias a niveles educativos, alcanzando un 90% de escolaridad en las áreas básicas y universitarias. Indicó que a través del Plan de la Patria se fomentará una ley donde el objetivo principal abarque temas culturales, económicos, financieros y de valores, tales como el respeto y la solidaridad. Apuntó que las instituciones de todo el territorio del país deberían enfocarse en el proceso de la lectura y el conocimiento a los pueblos nativos. Hemos llegado a un 90% de escolaridad y tenemos que ir a la meta del 100%. ¿Cómo logramos la meta que muchos decían imposible? Alfabetizar Venezuela. En Venezuela este año aumentó el 7%. Y la escolaridad en la educación universitaria de esta dictadura que yo dirijo alcanzó el 5%. Garantizar el acceso a la educación universitaria de la juventud venezolana. Y como he dicho, debe estar toda la educación integrada de manera coherente por un plan. ¿Y cuál es el plan que debe integrar la educación? El Plan Nacional de Desarrollo. Los grandes objetivos del desarrollo económico, tecnológico, científico, social, cultural, humano de nuestro país. El jefe de Estado anunció la creación desde el Ministerio para la Cultura y para la Educación de un Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, precisando que llevará por nombre Luis Antonio Bigot. Estas declaraciones las realizó durante un acto de graduación de 880 docentes de la primera cohorte de la micromisión Simón Rodríguez. Venezuela ha perdido más de 6 millones de dólares este año por la fuga de 150 kilos de oro provenientes del Callao, Estado Bolívar. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quien además solicitó orden de captura contra el ex jefe de la Oficina Nacional de Inspección Minera y supuesto cabecilla de una banda responsable de este desfalco.
Higinio Benítez fue el jefe de la Oficina Nacional de Inspección Minera y quien, según el fiscal, le otorgó permisos al supuesto cabecilla de la banda, Eduardo Enrique González Mejías, para la explotación del oro de forma ilegal. Es el dueño de la mayoría de la maquinaria que opera en las diferentes minas para la sustracción del oro, así como de los molinos donde ésta se procesa. O sea, monopoliza con sus maquinarias la extracción del oro. Las investigaciones que ha llevado el Ministerio Público han determinado que este ciudadano González Mejía financia las bandas criminales asesinas que operan en las diversas minas del Estado Bolívar con el propósito de adquirir la mayor cantidad de oro para comercializarlo fuera del país de manera irregular, de manera ilegal. Por otra parte, el fiscal ofreció un balance de las solicitudes de extradición realizadas por el Ministerio Público. Informó que en un año han sido 87 los aprehendidos en otros países. Considera que esos números ratifican la legitimidad de su despacho. Han sido aprehendidos en el extranjero por alerta roja solicitada por este Ministerio Público un total de 87 personas. Para los que hablan grama, pistoladas, paja de que el Ministerio Público de Venezuela no tiene legitimidad, bueno, entonces expliquen cómo se nos ha entregado aproximadamente 100 delincuentes de diversos países, de Europa, repito, de los Estados Unidos y de América Latina. 57 de las extradiciones solicitadas por nosotros han sido declaradas procedentes, 9 improcedentes, 21 están en trámite. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, también ha dicho que la semana próxima ofrecerá detalles de una investigación que adelanta el Ministerio Público a casas de cambio en Venezuela. Harley Monseguilemán, Televen. Como les comentamos, Estados Unidos anunció este jueves que sancionará al gobierno del presidente Nicolás Maduro por transacciones ilícitas relacionadas con oro venezolano. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto en el que pide a los secretarios de Estado, Mike Pompeo, y del Tesoro, Stephen Mnuchin, que identifiquen sectores de la economía venezolana que podrían estar sujetos a nuevas sanciones. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, John Bolton, aseguró que Estados Unidos identificó que el gobierno venezolano utilizó el sector de oro para llevar a cabo transacciones ilícitas, cuyos beneficios está aprovechando para mantenerse en el poder. Añadió que el gobierno estadounidense no perseguirá aquellas exportaciones de oro que sean legítimas y dijo que el decreto de Trump podría usarse para otros sectores en el futuro. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, respaldó la investigación sobre exportaciones ilegales de oro venezolano. Señaló que aunque la medida es estudiada por Estados Unidos, ya es aplicada en otros países. El año pasado incluso el Parlamento holandés abrió una investigación por el contrabando de oro de Venezuela, porque les extrañó mucho la cantidad de oro que está exportando Curazao, con quienes tienen una relación directa a ellos. Bueno, es el escándalo permanente en Venezuela, una corrupción desmedida que no respeta ningún límite, ni siquiera los derechos humanos de los indígenas, ni la soberanía que debemos ejercer sobre esas riquezas que deberían beneficiar a todos los venezolanos y ser explotadas respetando el equilibrio ecológico. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, calificó como positiva la resolución del Congreso español sobre Venezuela. Agradeció gestos como la solicitud de un estatuto de protección temporal a los migrantes venezolanos. Y aunque los congresistas españoles exhortaron al jefe de gobierno, Pedro Sánchez, a emitir una condena contra el gobierno venezolano, Barbosa considera que sí existe un apoyo de España a la lucha de la oposición venezolana. España ha sido muy consecuente con la causa de la democracia venezolana. Y tanto el gobierno del presidente Rajoy como el gobierno del presidente Sánchez y la Unión Europea han apoyado las sanciones que se están aplicando a Venezuela y la condena a la falta de democracia en el país. De tal manera que lo otro quizás corresponde al tema interno español, pero agradecemos mucho la preocupación del Congreso español por la suerte de la democracia venezolana. Barbosa reiteró que la suspensión de la sesión del Parlamento venezolano se debió a problemas de traslado de los diputados del interior del país y no a la propuesta de declaración de persona non grata al ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, tema que aún no ha sido incluido como parte del orden del día de la próxima sesión. Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, aspira a que antes del 10 de enero la oposición venezolana logre llegar a un acuerdo de ruta para instaurar el cambio político en el país. Mardoley Prim, Televen.
Entre tanto, la Asamblea Nacional Constituyente rechazó las recientes acciones del Parlamento Europeo, asegurando que promueven medidas unilaterales en contra de Venezuela. Mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Comunicación, el organismo ratificó su posición en defensa del país y calificó la decisión como injerencista, puesto que podría afectar también a las instituciones de nuestro país. Hasta 100 bolívares soberanos cobran los transportistas de diferentes rutas urbanas en Caracas, pese a que el pasaje quedó establecido en 3 bolívares. Los usuarios consideran que su sueldo no les alcanza para cubrir sus necesidades. A partir de este 1 de noviembre, el pasaje del transporte público en Caracas pasó de 1 bolívar a 3 bolívares soberanos, pese a que desde hace días y de manera autoritaria, muchos profesionales del volante ya cobraban esta tarifa o montos superiores sin haber sido publicados en Gaceta Oficial. Esta situación irregular es una de las tantas denuncias de quienes se movilizan en las populares camioneticas, puesto que hasta 100 bolívares se deben pagar para llegar a sus destinos. Y están cobrando 100, 50, 30, eso depende del día, cómo amanezca el ánimo ellos para cobrar. ¿Y en este caso qué te parece a ti los aumentos que están haciendo de pasaje? No lo respetan, para que hagan aumentos si todo el mundo cobra lo que le da la gana. Uno tiene que pagar porque tiene que subir. Uno baja a pie y tiene que subir a pie todos los días. El sistema de transporte se ha aprovechado de nosotros porque no hay un control hacia ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos aumentan cada día como ellos quieren. 2 bolívares un día, el otro día 3 bolívares. En el metro hay problemas a nivel para que uno pueda entrar. Ahora con los medios de transporte también hacen lo que da la gana con uno. Entonces, es bueno, ya está bueno. Mano, esto es crítico, yo. La situación de transporte aquí creo que en toda Venezuela está crítica. Que ya no podemos con esto. Pasamos 3, 4 horas en una cola esperando un transporte. De paso los señores que prestan el servicio cobran como les da la gana. ¿Cuánto te cobran? Ahorita aquí por lo menos a veces cobran 10 soberanos, 20 soberanos, cobran 5 soberanos y el pasaje vale 3 soberanos y cobran como le da la gana. Abordar una camionetica cada vez es más complicado según los encuestados. Fíjense en las imágenes que ante la falta de unidades de transporte, los conductores de los jeeps han aprovechado esta oportunidad para cobrar diversas tarifas a quienes utilizan sus servicios. Usuarios aseguran que la solución a este problema que viven a diario es garantizar el funcionamiento de las unidades en vez de aumentar sus tarifas. Las camionetas cobran 30 soberanos, 40 soberanos, que nosotros como ciudadanos que ganamos tan poquito podamos pagar 40, 50 soberanos todos los días. Eso no es posible. Y cuando no, tuvimos que subir a pie. Aquí el transporte es un caos. Mire, aquí cobran hasta 100 bolas para subir a uno en un carrito. No hay carro, aquí hace falta el transporte. Cobran 30, otros 40, otros 50, otros 100. Esto no tiene estabilidad. Aumentan el pasaje cada momento. ¿Usted cómo hace para llegar a su casa en vista de la falta de unidades de transporte? Mire, corro por aquí, corro por allá y al que agarre ahí, bueno, cuando uno lo agarra, 20, cobran unos 30, otros 40 y así. Hay que destacar que a partir de este 15 de noviembre, el gremio de transportistas y el gobierno nacional acordaron llevar esta tarifa de 3 a 5 bolívares. Aunado a la falta de transporte y al cobro arbitrario muchas veces de la tarifa en algunas rutas urbanas de la ciudad capital, los encuestados indican que ya no resulta ser una alternativa movilizarse en taxi, debido a que una carrera mínima puede cobrar hasta 150 bolívares soberanos. Oscar Pineda, Televen. Transportistas de la línea Magallanes de Cati afirman que tienen más de 2 años sin recibir repuestos, por lo que hacen un llamado al Ejecutivo Nacional para que solvente esta situación. Le pedimos al presidente de la República, a la vicepresidente, un llamado del Delcy Rodríguez, a Tarek Aizami y al ministro Hipólito Abreu, que se aboque, porque nosotros transportamos, es una línea emblemática. El presidente de la República ha hablado de esta línea, pero no hemos recibido ningún tipo de insumo. El ministro dijo que había dado 8.000 cauchos aquí a la Gran Caracas, o a Caracas, o al Libertador, y nosotros no hemos recibido durante 2 años, hemos recibido cauchos 11.0020 o 10.0020. En los últimos 2 años solo han recibido aceite 3 veces por parte de la alcaldía y de Fontur. Además, actualmente están operando con 24 unidades que transportan 36.000 pasajeros diarios, según lo informó el presidente de la línea Magallanes Chacaíto, Alfredo Jiménez. Por otro lado, Ángel Plana, representante de la línea Unión Magallanes, hace un llamado a las autoridades para que proporcionen los insumos necesarios para el funcionamiento de 15 unidades Yutón. Informamos a la vicepresidencia de la República y aquí está el recibido de la vicepresidencia, y también la vicepresidencia remitió a Fontur y Fontur dice que lo único que tiene insumos para los yutones es
es Planta Yutón. ¿Qué pasa con Planta Yutón? Que no hay ningún tipo de comunicación y estas unidades del área metropolitana son alrededor de 15 unidades que pueden seguir prestando servicio y están únicamente preparadas por caucho y batería. Unidades Yutón que el gobierno nos financió desde el año 2016. Necesitamos que alguien se haga responsable y nos diga de qué manera y cómo nos pueden vender esos insumos. Aseguró que tienen 8 meses esperando respuesta por parte del ministro Hipólito Abreu, pero no han obtenido una solución e informaron que de no obtenerla, las unidades pueden dejar de prestar el servicio. La ciudad de Maracay inicia el mes de noviembre con fallas de transporte público. Los usuarios denuncian incrementos desmedidos en el pasaje y malas condiciones de las unidades. Diversas fueron las opiniones de los maracayeros con respecto al incremento del pasaje a 3 bolívares en rutas urbanas vigentes desde este 1 de noviembre. He visto, de hecho, hace rato llegó una buseta que debería ser su ruta hasta Cagua, desde Maracay hasta Cagua, dejó a los pasajeros acá, no quiso cargar ni siquiera ninguno porque según el transportista la gente no paga el pasaje, porque ellos quieren cobrar 5 bolívares en ruta corta. Por otra parte, los usuarios denunciaron que hoy por hoy los profesionales del volante trabajan para el sector privado, dejando a la ciudadanía a la deriva y sin poder trasladarse a sus actividades diarias, situación que, según indicaron, se ha incrementado en los últimos 4 meses. La mayoría de las líneas, los que pertenecen a esas líneas, pues los transportistas utilizan es para hacerle transporte a las empresas o viajes privados. Entonces, los que tenemos necesidad de ir al trabajo, de ir a las universidades, de ir a médicos, o sea, tenemos que hacer una aventura, pues tener una aventura aquí. Los habitantes de la ciudad de Maracay consideran que el incremento del pasaje es desmesurado. Del mismo modo hacen un llamado a las autoridades debido a que las condiciones de las unidades no son las más aptas. Desde el estado de Aragua, Henkel David Pereira, Televen. Bien, el ministro de Transporte Hipólito Abreu informó que está en evaluación un nuevo ajuste en la tarifa del metro de Caracas. Abreu aseguró que el subterráneo cuenta con más de 60 unidades operativas, precisando que también están evaluando el precio de los pasajes urbanos e interurbanos cortos y largos con la base a la estructura de costos. En la ciudad de Barquisimeto continúa escaso el combustible en las estaciones de servicio, haciendo que las colas se extiendan por horas. La espera puede tardar hasta 5 horas. Algunos usuarios hacen las filas sin que haya combustible en las estaciones de gasolina. Desde ayer en la tarde hice una cola como de 4 horas y cuando iba llegando la estación de servicio nos informó que ya el combustible se había agotado. Bueno. Estoy desde 1:15 para las 7 de la mañana. Ya van a ser las 12 del día y estamos esperando la gandola supuestamente que viene de Maporal de Llenadero. Quienes madrugan en estas colas dicen que temen por la inseguridad. Otros pasan el rato leyendo libros y conversando con quienes tienen cerca en la fila para abastecer sus vehículos de combustible. Bueno, ahorita me puse a leer la Biblia, les recomiendo que lean la Biblia y a comer cambures. Las fallas por gasolina se vienen registrando en Barquisimeto desde hace 2 meses. Hasta el momento se desconoce la causa que genere el retardo en el despacho de este servicio. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Volvemos a nuestra ciudad capital. Inseguridad, fallas en el transporte público y falta de agua son parte de los problemas que afectan a los habitantes de Puente Hierro aquí en Caracas. Quienes residen en esta zona de la parroquia Santa Rosalía denuncian que solo reciben el vital líquido una vez a la semana. En relación al gas, señalan que el camión solo pasa por su comunidad 2 veces al mes, situación que les dificulta realizar sus actividades cotidianas como cocinar. Con respecto al tema del transporte, indican que pueden permanecer a la espera de una camioneta hasta por 3 horas en la calle. No hay agua, sino que en cada edificio, en cada casa racionan el agua y viene 1 hora al día, si acaso. Hay una situación también de un bote de agua permanente, ya llevamos, hoy es 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, le estamos pidiendo a todos los santos que vengan a ver el bote del agua, lo que condiciona también el suministro en las diferentes residencias. El agua, que siempre había agua durante todo el tiempo, pero ahora viene una vez a la semana. El servicio del agua aquí es fatal. Ahorita el transporte no se consigue en ningún lado. Todos los días una rutina, tengo que madrugar para ir donde yo llego a mi trabajo, a buscar a mis hijos, todo es a pie. Y en este caso, ¿cuánto tiempo usted puede permanecer en una parada? 2 horas.
2 horas, 3 horas. No pasa mucha camioneta, no pasa, se demoran por pasar y uno tiene que andar a pie. 1 hora siempre esperamos. Mucha gente que no tenemos gas, tenemos que estar cocinando con leña porque el gas no viene. ¿Cada cuánto viene el gas acá? Cada semana, una semana sí, una semana no. Si usted recorre Puente Hierro, bien sea a pie o en un vehículo, podrá apreciar que en cada cuadra hay un botadero de basura. Incluso no vimos la presencia de containers donde ésta pueda ser depositada sin inconvenientes. Según los encuestados, los desperdicios pueden permanecer hasta 15 días sin ser recogidos. La recolección de basura está horrible, hay basura por todos lados. Dura 15 días, 10 días que no pasa el aseo. Hay muchos usando en la calle, las moscas. Eso es un basurero por todas partes. Pasan meses y la recogen cuando quieren. No se ven los camiones pasar. Quienes habitan en Puente Hierro aseguran que no salen a las calles después de las 6 de la tarde para así evitar ser víctimas de Lampa. Denuncian que no ven presencia de cuerpos policiales en la parroquia Santa Rosalía. Con respecto a la vialidad, profesionales del volante indican que esta falla estructural tiene más de un mes sin ser reparada por las autoridades, por lo cual exigen su inmediata respuesta. En este estado se encuentran los semáforos ubicados en las Flores de Puente Hierro, acá en el municipio Libertador de Caracas. Hay que destacar que de acuerdo a los encuestados indican que hasta un mes pueden permanecer así en este estado, inoperativos. Oscar Pineda, Televen. El viceministro venezolano para América Latina, Alexander Yanes, rechazó las declaraciones del canciller argentino Jorge Faurier y las tildó de falsas. En una nota de protesta entregada al encargado de negocios de Argentina en Caracas, Eduardo Porretti, Yanes rechazó que Faurier asegurara que existen fuerzas extranjeras brindando entrenamiento militar en territorio venezolano. Además, pidió al gobierno argentino que cese sus agresiones contra Venezuela y a que se abstenga de lanzar acusaciones falsas que pretenden distraer a la opinión pública interna de la situación económica y social que atraviesa la nación. La Asamblea General de Naciones Unidas rechazó este jueves el intento de Estados Unidos de condenar el historial de derechos humanos en Cuba y condenó el bloqueo contra la isla desde hace 27 años. La resolución, que reclama el fin del embargo impuesto desde 1962 a Cuba, fue apoyada por 189 países y es rechazada solo por Estados Unidos e Israel, igual que el año pasado. Entre tanto, Estados Unidos presentó 8 enmiendas para condenar la falta de libertades en la isla, las cuales no recogieron el apoyo requerido. La Casa Blanca está considerando seriamente nuevas medidas para presionar al gobierno de Cuba, entre ellas que los cubanoamericanos con propiedades confiscadas en la isla puedan introducir demandas en cortes federales. La información la dio a conocer el embajador y asesor de seguridad nacional John Bolton, quien también dijo que Washington está considerando otras medidas como la expansión de la lista de compañías cubanas sancionadas por sus vínculos con los militares cubanos. El funcionario estadounidense afirmó que su gobierno estudia exigir que las compañías estadounidenses con negocios en la isla contraten directamente a los trabajadores cubanos y no a través de una agencia del gobierno de La Habana. Con esto hacemos nuestra primera pausa para publicidad. Sigan en nuestra sintonía. Al regreso, más información. Se requiere con urgencia vacuna BCG intravesical. Las personas o instituciones que puedan donar o proporcionar información sobre este medicamento, favor llamar al teléfono 0212-280-0195 y 0212-280-0191. Muchas gracias. Representantes de 23.000 trabajadores dependientes de la gobernación del estado Anzoátegui salieron a la calle a exigir el pago de sus salarios. Aseguran que constantemente les retrasan su dinero sin motivo aparente. Estamos haciendo una protesta en contra del gobierno nacional y regional en vista que tenemos 2 semanas que no se le cancela a los 23.000 trabajadores que dependen del Ejecutivo Regional y eso, aparte de eso, todavía no se ha cancelado el mes de aguinaldo. Eso quiere decir que iremos a cobrar el aguinaldo en enero. Denuncian que aunque supuestamente los recursos son entregados, los pagos no se realizan. Además que han ido perdiendo beneficios contractuales
producto de estas deudas. También tenemos un problema con la funeraria. Cuando se muere un familiar, no tenemos para enterrarlo, no tenemos para velarlo, cobran 25.000 el entierro. Señalan que se mantendrán en las calles hasta obtener respuestas de sus exigencias, debido a que se estaría violando la convención colectiva, disminuyendo beneficios de salud, educación, transporte, entre otras primas, que recibían anteriormente. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Trabajadores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL protestaron hoy en la avenida Páez del Paraíso para exigir mejoras salariales. La presidenta de profesores de la Casa de Estudios, Yuraima Ramírez, indicó que no cuentan con suficientes insumos para impartir clases. Están irrespetando cualquier cantidad de derechos laborales. Nosotros no tenemos en nuestro instituto y en todas las universidades en general recursos para poder trabajar. Eso ha traído como consecuencia que los profesores tengamos que financiar la educación del país. Se supone que las tablas salariales debían comenzar desde 1.5 salarios mínimos. Sin embargo, no es así. Están comenzando con 1.04. En el mes de julio firmamos ciertos sindicatos con el gobierno, firmamos un acuerdo de 4.75 salarios mínimos como inicio de las tablas salariales. Y eso obviamente no se está cumpliendo. Los manifestantes indicaron que el sueldo que reciben no les alcanza para las medicinas ni para comprar alimentos. Estamos exigiendo lo que dice la Constitución, un sueldo digno, está en el artículo 91, al igual que está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señores, un sueldo digno, igual salario, igual trabajo. Aquí estamos exigiendo que nos cumplan con la Constitución. El HCM que sea el 100%, nos acaban de aumentar el HCM a 15.000 bolívares soberanos, cuando una emergencia son 20.000 bolívares soberanos. ¿Qué podemos hacer? Ahorita se están nuevamente haciendo los cálculos para el pago del aguinaldo, en base a ese salario, que el cual representa para los trabajadores 9.000 bolívares soberanos que no alcanza ni siquiera para hacer un mercado. Aseguran que la deserción de personal docente, administrativo y de estudiantes es muy notoria en la UPEL. El alcalde del municipio de Chacao, Gustavo Duque, aseguró que la intervención de Polichacao se está realizando bajo el marco legal. Con respecto a la intervención de la policía de Chacao, debo informar que a pesar de lo traumático que son las intervenciones policiales, en este caso en particular, ha sido una intervención con mucho respeto de la institucionalidad. Se están realizando las investigaciones. Recuerden que el motivo que principalmente llevó a esta intervención tuvo que ver con un tema de insubordinación. Eso es lo que primeramente se está investigando. Acotó que la intervención tendría por lo menos una duración de 60 días. Hizo un llamado a las autoridades para que liberen a los funcionarios policiales que se encuentran detenidos desde hace 2 años y 2 meses, que además cuentan con la carta de descarcelación. Estas declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa que se llevó a cabo en la sede de la alcaldía del municipio de Chacao. El director del Comité de Derechos Humanos del Partido Político 20 Venezuela, Luis Tarbay, indicó que denunciará a la Fiscalía el atentado contra María Corina Machado del pasado 24 de octubre en Upata, en el estado Bolívar. Vamos a dirigirnos sin mayor esperanza a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, para registrar nuestra denuncia. Nos vemos obligados a ejercer nuestro derecho, también establecido en la Constitución, de solicitar justicia internacional para que se logre en Venezuela no solamente reivindicar los derechos de alguna individualidad, sino para lograr la libertad, para rescatar la democracia. Además aseguró que acaban con los recursos internos del país. Y bien, y continuamos con otras informaciones. Bueno, es momento de hacer una pausa. El Gobierno Nacional hizo entrega de créditos públicos a emprendedores turísticos. Esto y más al regreso de la pausa. Se necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: Solumedrol o Metiprednisona en ampollas de 500 miligramos. Quienes deseen colaborar, por favor, comunicarse a los números 0251-416-2445 o 0414-956-8368. Gracias por su colaboración.
Continuamos. El Gobierno Nacional hizo entrega de créditos públicos a emprendedores turísticos, acto presidido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien instó a los beneficiarios a usarlo en pro de toda la comunidad. Tiene que ser un sistema y tiene que ser un equipo. La banca financia, el poder popular, el alcalde, el gobernador, y yo me pongo a la orden para buscar que ellos tengan acceso a los materiales para que de verdad puedan cumplir con lo que ellos están planteando en su proyecto. Y el presidente Nicolás Maduro ha dado una instrucción, apoyo total, absoluto a la gente de la sierra. Y eso debe cumplirse. Cabello afirmó que el Gobierno Nacional debe garantizar la entrega de materiales y facilitar los procesos para el crecimiento de los emprendedores en Venezuela. Este acto en el estado Falcón también participó o estuvo el gobernador de la entidad, Víctor Clark. La contaminación en el sur del país a causa del arco minero afecta a más del 40% del ecosistema de la región. La denuncia fue presentada en el foro sobre el arco minero del Orinoco y su impacto en los pueblos indígenas. Ambientalistas y defensores de los pueblos indígenas denuncian la afectación de la Amazonía venezolana a consecuencia del trabajo en el arco minero. Los guaraos, pemones y mapoyos entre las etnias más afectadas. Es preocupante cómo la contaminación está rebasando los límites. Si nos ponemos a ver, la UNESCO declaró la contaminación de nuestro ecosistema hace 5 años en un 25%. Ahorita lo ratificamos nosotros mismos con un 45%, o sea que ha sobrepasado pues, los límites de la contaminación, el saqueo inédito. Los indígenas ya no pueden utilizar sus caños y sus ríos. Recordemos que ellos lo utilizan para lavar, para bañarse, para tomar el agua, porque para ellos es potable, porque es agua pura, pero lamentablemente como está contaminado ya no se puede utilizar. El río más contaminado, por ejemplo, lo estamos viendo más que todo, es el río Atabapo. El presidente del Parlamento Amazónico, Ramón Flores, asegura que esta contaminación afecta 20% de las reservas de agua del mundo, impacta a 8 países y afecta a 112.000 kilómetros cuadrados de terreno. Se está explotando de forma indiscriminada no solamente el oro, también el coltán, el bauxita y los diamantes en el sur del Orinoco. Por supuesto, afectando de forma sustantiva a través del cianuro y el mercurio, dañando la flora, la fauna que va al río Orinoco, al Caroní y de ahí al Atlántico y de ahí, por supuesto, al Caribe. Estamos matando a las nuevas generaciones. La violación a los derechos de los pueblos indígenas y la contaminación de su hábitat a causa del arco minero será denunciado ante instancias internacionales. Mardoley Prim, Televen. La inseguridad afecta a quienes suben a pie el Ávila aquí en Caracas. Los que disfrutan de nuestro pulmón natural piden mayor seguridad. Esta montaña es uno de los sitios de interés turístico más concurridos por los caraqueños y visitantes del extranjero. Cuenta con diversos caminos por los cuales se puede subir, a través de las entradas por San Bernardino, Altamira y El Marqués. Este área es protegida por el Instituto Nacional de Parques y los cuerpos de seguridad del Estado, aunque actualmente las personas que visitan el pulmón vegetal de la capital señalan que solo ven vigilancia de los organismos en determinadas zonas del parque. Por ejemplo, cuando usted sube, ve presencia de policías, personal de seguridad. Nada más veo en la primera entrada. Ahorita está bien, pero antes estaba mucho mejor. Solamente vi aquí en la entrada. No sé si alguno tuviera incógnito por ahí arriba, no me fijé, no vi nadie identificado. Aquí en la entrada y arriba en Sabanieves, que también vi gente identificada como guardaparque. Sería bueno que de verdad, o sea, por parte de lo que es seguridad, hicieran un recorrido más, o sea, más a menudo, pues, porque de verdad se ve es al llegar, pero en el resto no hay. La pasaban robando, cualquier cosa. Hay algunas personas que consumen en la parte de arriba. Pese a estas denuncias, quienes realizan entrenamiento frecuente en este área consideran que visitar este parque nacional es una buena opción para distraerse. Subes como 30 minutos de acuerdo al ritmo cardíaco de cada quien. Ahí hay unas paralelas, chéveres. Sigue subiendo, está Banquito, que es tremenda vista, se ve Caracas espectacular. Y si te decides hacer la montaña completa, relajado, llegas hasta el Humboldt y agarras y vas en teleférico o en jeep. Tremenda experiencia. Tengo mucho tiempo viniendo por acá, por Sabanieves, y siempre ha sido una muy buena opción venir a entrenar para acá. Sí he escuchado alguna vez de algún intento de robo, pero bueno, yo nunca he sido ocasión nunca he tenido
en un problema de ese tipo. Los encuestados pidieron a las autoridades mejorar las señalizaciones en las diferentes rutas que recorren la montaña para así evitar que las personas accedan a espacios no aptos para el desplazamiento. Oscar Pineda, Televen. Este viernes 2 de noviembre se celebra el Día de los Fieles Difuntos, una fecha dedicada a pedir por el descanso eterno de familiares fallecidos, ya sea visitándolos en el cementerio o asistiendo a una misa. Una vez más llegó el Día de los Fieles Difuntos, o como muchos lo conocen, el Día de los Muertos. Esta tradición practicada por la Iglesia Católica busca colaborar mediante la oración con todas esas personas que abandonaron el plano terrenal y más específicamente con esas almas que se encuentran vagando en un lugar al cual la religión cataloga como el purgatorio. En Venezuela es común ver los cementerios con una afluencia mayor a lo normal, en vista de que muchas familias van unidas a acompañar a sus difuntos. En ese espacio pues van los cristianos, los fieles devotos, después de orar o de ofrecer la misa por sus seres queridos, van a estos lugares a colocar flores, a ofrecer oraciones. También varía dependiendo la cultura, ¿no? En Venezuela es generalmente una visita para orar y para rendir homenaje a los fieles difuntos. La celebración del Día de Muertos dice presente alrededor de todo el mundo. En Europa, específicamente en países como Francia y España, suelen decorarse las tumbas y los presentes comparten manzanas, nueces, castañas y otros frutos secos y deshidratados. En El Salvador se llevan cruces de flores hasta los cementerios y el día es feriado nacional, al igual que en México, el país en el que esta tradición tiene mayor auge y moviliza a grandes masas hasta los camposantos, donde se llevan fotos de difuntos junto a alimentos favoritos y se reproduce música de su gusto. En el caso de Venezuela, la tradición no es muy diferente y se trata de visitar la iglesia y llevar flores hasta las tumbas. Bueno, el Día de los Difuntos significa recordar todas aquellas personas que se han ido de nuestra presencia y orar por ellos, pedirle a Dios por ellos, siempre especialmente en este día. Para mí es lo más grande y lo más honrado que uno le puede tener a cada persona difunta que ha fallecido, y esta es la fecha para ellos, para nosotros honrarlos ante Dios. Todos tenemos algunos en el otro espacio y bueno, rendirle homenaje en este día, recordarlo. Es recordar a nuestros difuntos, nuestros ancestros, como mi madre, mi padre, los difuntos que son, y es recordar, y siempre estamos aquí en nuestra misa escuchando la palabra de Dios para que ellos suban hacia adelante. El Día de Muertos o de los Fieles Difuntos tiene una carga especial porque según la creencia popular, a las almas se les otorga el permiso de que bajen a la tierra para compartir con sus seres queridos. Con esta festividad se cierra el ciclo de fechas dedicadas especialmente a esas personas que murieron y que se encuentran en presencia de Dios como santos o simplemente llegaron a otra dimensión y se encuentran en diferentes procesos celestiales. La invitación de los sacerdotes para todas aquellas personas que no pueden acudir a un camposanto o cementerio, ya sea por compromisos laborales, economía o cualquier otro motivo, es a que enciendan una vela y eleven una plegaria por el descanso eterno de su familiar fallecido. Francisco Marín, Televen. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó la brutal represión contra un grupo de mujeres presas por razones políticas en la cárcel de La Esperanza. En breve el panorama internacional. Se necesita con urgencia carboplatino de 5 miligramos, 5 ampollas, Onicid de 0,25 miligramos, Ondansetron de 8 miligramos en ampollas, Emen de 125 miligramos también en ampollas, Tructum de 8 miligramos en tabletas de 10. El número de contacto es 0424-140-4345 o 0412-631-9950. Gracias. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó este jueves la brutal represión contra un grupo de mujeres detenidas por razones políticas en la cárcel de Mujeres La Esperanza en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el gobierno. Según la denuncia, al menos 16 mujeres fueron agredidas la noche del 26 de octubre por oponerse a que la líder Irlanda Jerez fuera trasladada a una cárcel exclusiva para hombres.
a pesar de que las leyes lo prohíben. También argumentan que les cortaron la energía eléctrica y más de 25 hombres encapuchados ingresaron a las celdas, golpeándolas, causándoles fuertes lesiones. La principal líder de la oposición en Perú, Keiko Fujimori, fue trasladada este jueves al anexo de mujeres de la prisión de Santa Mónica, en el distrito limeño de Chorillos. Fujimori pasó la noche del miércoles en el calabozo del Palacio de Justicia. Medios indican que fue sacada por la puerta de atrás, donde se concentraban decenas de seguidores, y posteriormente fue trasladada a la cárcel de Santa Mónica, recinto donde ya estuvo encarcelada por 9 meses Nadine Heredia, la esposa del expresidente Ollanta Humala. En Estados Unidos, el presunto autor de la matanza de 11 personas el sábado pasado en una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, Robert Bowers, se declaró inocente de los 44 cargos por crímenes de odio que se le imputan en la Corte Federal. El acusado también solicitó que su caso se aborde en un juicio por jurado popular, aunque en el documento registrado este jueves no se estableció ninguna fecha del comienzo. Dicho documento fue registrado durante la primera audiencia preliminar del caso en el Tribunal Federal. El juez de la causa decidió aceptar la petición de la Fiscalía para que Bowers espere el veredicto del juicio en prisión y sin fianza. Un sismo de magnitud 6.2 con epicentro en la región de Tarapacá, fronteriza con Bolivia, sacudió este jueves el norte de Chile sin que se reporten víctimas o daños graves. El movimiento telúrico se percibió también en las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, todas al norte de Chile. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones para generar un tsunami en las costas del país, de Chile. Momento de hacer nuestra última pausa aquí en la emisión estelar del noticiero. Al regreso veremos qué nos trae lo actual. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Lo Actual acá en el noticiero Televen. Les saluda Cinzia Franceschiello y como cada jornada ya estamos listos para repasar las informaciones más destacadas del entretenimiento. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y @CinziaFD en todas las redes sociales. Y de inmediato les presentamos lo más destacado. Adelante. Les contamos que la noche de ayer se celebró el Halloween a nivel mundial y estos fueron los artistas que más nos sorprendieron con sus disfraces. Celebridades de la talla de los Backstreet Boys, John Legend, Maluma, entre muchos otros, se unieron a esta fiesta donde los artistas dejan volar su imaginación y se transforman en los más terroríficos personajes. El clan Kardashian-Jenner sorprendió a más de uno, caracterizadas como los ángeles de Victoria's Secret. Pero sin duda la reina del Halloween 2018 fue la exmodelo Heidi Klum, quien sorprendió a todos en su acostumbrada fiesta de disfraces, encarnando junto a su novio Tom Collins a los queridos ogros Shrek y Fiona, demostrando así que ella es la indiscutible celebridad de esta festividad. Y seguimos hablando de disfraces y es que Kylie Jenner se sintió una Barbie en este Halloween. La menor del clan Kardashian-Jenner se siente toda una muñeca y como tal se disfrazó de Barbie para este Halloween. La empresaria, diseñadora y modelo de 21 años compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que aparece con cabellera rubia, un bañador rosado y dentro de una caja como si fuera una muñeca de tamaño real. En la publicación solo se limitó a poner un fragmento del famoso tema Barbie Girl, interpretado por el grupo danés Aqua en 1997. Cambiamos de tema para contarles que Naomi Watts protagonizará la precuela de Game of Thrones. Tras largas negociaciones, HBO fichó a la estrella internacional Naomi Watts para protagonizar la precuela de la popular serie Game of Thrones. El escenario principal volverá a ser poniente y tendrá lugar miles de años antes del nacimiento de Jon Snow o Daenerys Targaryen. El personaje que interpretará a Watts, cuyo nombre es aún desconocido, es una mujer con gran carisma que pertenece a la alta sociedad y que guarda un oscuro secreto, según ha informado el equipo creativo de la serie A Deadline. Si la actriz australiana encarnará a una Targaryen o a una Lannister, sigue siendo un misterio.
Ahora seguimos con el rodaje de las 2 primeras secuelas de Avatar que ya fueron finalizadas. Ya han pasado 9 años desde el estreno de la primera película con la que James Cameron pulverizó los récords de taquilla que él mismo había establecido con Titanic. Casi una década más tarde, las 2 primeras secuelas de la franquicia, de las 4 que están inicialmente previstas, han finalizado su rodaje. Así lo ha revelado Sigourney Weaver en una entrevista a The Hollywood Reporter. La actriz afirmó que dará vida a un personaje completamente diferente al de la primera película, en la que interpretó a la doctora Grace Augustine. La intérprete también señaló que hay mucho trabajo bajo el agua y que tuvieron que aprender a bucear para muchas escenas. Cambiamos radicalmente de tema para contarles que ponen en venta la casa de la Reina del Sol. La casa de Aretha Franklin, que se encuentra en un suburbio de Detroit, está a la venta. El inmueble, hecho de ladrillos de la fallecida cantante, ubicado en Bloomfield Township, de 385 metros cuadrados y de estilo colonial, tiene un precio de venta de $800,000. La residencia cuenta con 5 habitaciones y 7 baños y ofrece acceso a la piscina y canchas de tenis de un vecindario cercado. Y continuamos con más noticias, ahora musicales, para contarles que Alejandro Fernández causó controversia en la plataforma 2.0 por un audiovisual. El cantante de música ranchera lo capturaron en el momento en el que se tocaba varias veces la nariz en pleno concierto, provocando especulaciones entre los usuarios sobre la razón de su incomodidad. El artista, reconocido como El Potrillo, repitió el gesto en varias ocasiones mientras interpretaba uno de sus exitosos temas, alertando así a sus fanáticos y desatando polémica en las redes sociales. Y con esto ponemos punto final a las noticias del entretenimiento por el día de hoy. Agradeciéndoles la sintonía, se despide Cinzia Franceschiello. Será hasta mañana. Y hasta aquí la emisión estelar del noticiero Televen. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre ha sido un placer acompañarles. Que tengan muy buenas noches.